Hola a todos, soy John Walker, investigador de casos sin resolver, y hoy les traigo una historia que me ha quitado el sueño durante años. Antes de comenzar, quiero advertirles que lo que están a punto de escuchar es un caso real, documentado, pero que contiene momentos que pueden resultar perturbadores. Esta es la historia de Lucía Domínguez, una niña de 9 años que desapareció sin dejar rastro durante unas vacaciones familiares en un crucero por el Caribe en 2004. Y de cómo su hermano, 10 años después, encontró algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que sucedió aquella noche. Si estás escuchando esto mientras realizas tus actividades diarias o quizás te estás preparando para dormir, te invito a que te quedes hasta el final, porque cada detalle de esta historia importa, cada pista revela una parte del rompecabezas que durante años permaneció incompleto. Antes de sumergirnos en esta historia, te pido que te suscribas a nuestro canal Desapariciones Olvidadas y compartas este video. Tu apoyo nos permite seguir investigando casos como este, dando voz a quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Ahora sí, comencemos. Mi nombre es Carlos Domínguez, y durante 10 años he vivido con un vacío que ninguna persona debería experimentar. El 14 de julio de 2004, mi hermana pequeña, Lucía, desapareció en el Caribbean Princess, un crucero de lujo que navegaba entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Yo tenía 15 años cuando mis padres decidieron que necesitábamos unas vacaciones familiares. Mi padre, Roberto, un exitoso abogado de Valencia, había estado trabajando en un caso importante durante meses y apenas lo veíamos. Mi madre, Elena, pensó que un crucero por el Caribe sería la oportunidad perfecta para reconectar como familia. Recuerdo el día que abordamos el barco en San Juan. El cielo estaba despejado, el mar en calma, y Lucía no podía contener su emoción. Con su vestido azul marino y su pequeña mochila de Dora la Exploradora, corría de un lado a otro, fascinada por el tamaño del barco. «Carlos, mira, es como una ciudad flotante», me dijo mientras subíamos por la pasarela. Tenía razón. El Caribbean Princess era enorme. 17 cubiertas, múltiples piscinas, restaurantes, un teatro e incluso una pista de minigolf. Nuestro camarote era espacioso, con 2 habitaciones conectadas por una puerta. Mis padres dormían en una, y Lucía y yo compartíamos la otra. Desde nuestra pequeña terraza privada, podíamos ver el mar extendiéndose hasta el horizonte. Esa primera tarde, nos tomamos una foto familiar que se convertiría en la última imagen completa de nuestra familia. Los primeros 2 días transcurrieron como un sueño. Nadamos en las piscinas, comimos en buffets interminables, y por las noches asistimos a espectáculos en el teatro principal. Lucía estaba particularmente entusiasmada con el club infantil Princess Pelicans, donde niños de su edad participaban en actividades supervisadas mientras los padres disfrutaban de tiempo a solas. La mañana del tercer día, atracamos en St. Thomas. Recuerdo haber desayunado temprano porque teníamos programada una excursión para hacer snorkel en Magens Bay. Lucía estaba inusualmente callada durante el desayuno. «¿Qué pasa, enana?», le pregunté mientras untaba mermelada en su tostada. «Ayer conocí a una niña en el club», respondió en voz baja. «Me dijo que hay partes del barco donde los niños no deberían ir». Mi madre intervino rápidamente. «Cariño, eso es porque hay áreas solo para adultos, como el casino o algunos bares. Por eso es importante que siempre estés con nosotros o con los monitores del club». Lucía asintió, pero noté que seguía inquieta. En ese momento no le di importancia. Estábamos de vacaciones, el sol brillaba y teníamos un día de aventuras por delante. ¿Cómo desearía haber prestado más atención? La excursión a Magens Bay fue espectacular. El agua era cristalina, vimos peces tropicales de todos los colores, y Lucía finalmente pareció olvidar sus preocupaciones. Tomamos decenas de fotos, comimos en un restaurante local y regresamos al barco al atardecer, exhaustos pero felices. Esa noche, mis padres decidieron asistir a una cena formal en el comedor principal.
Lucía y yo optamos por quedarnos en el camarote viendo películas y pidiendo servicio a la habitación. Pedimos hamburguesas, papas fritas y batidos de chocolate. Fue la última vez que vi a mi hermana reír. Cerca de las 9:30 p.m., nuestros padres regresaron de la cena. Mi madre insistió en que nos preparáramos para dormir. Me duché primero, luego fue el turno de Lucía. Cuando salió del baño con su pijama de ositos, me dio un abrazo antes de meterse en su cama. «Te quiero, Carlos», me dijo. Eran palabras que intercambiábamos a menudo, pero esa noche su voz sonaba diferente, como si supiera algo que yo ignoraba. «Yo también te quiero, enana», respondí, ya medio dormido. Lo que sucedió después ha sido reconstruido incontables veces en mi mente, en informes policiales y en mis pesadillas. Según mi reloj, me desperté brevemente alrededor de las 3:17 a.m. La cama de Lucía estaba vacía. No me alarmé de inmediato. Asumí que había ido al baño o tal vez al camarote de mis padres por alguna pesadilla. Volví a dormirme. A las 7:30 a.m., los gritos de mi madre me despertaron. Lucía no estaba en ninguna parte del camarote. La puerta que conectaba con la habitación de mis padres estaba cerrada, como la habíamos dejado la noche anterior. Pero la puerta principal de nuestro camarote estaba desbloqueada. En cuestión de minutos, el personal de seguridad del crucero fue alertado. Se inició un procedimiento de búsqueda mientras el barco navegaba hacia su siguiente destino, St. Martin. Anunciaron por los altavoces la descripción de Lucía, una niña española de 9 años, cabello castaño, ojos marrones, aproximadamente 1,30 metros de altura, vestida con un pijama rosa con estampado de ositos. El capitán ordenó una búsqueda exhaustiva de toda la embarcación, camarote por camarote. Revisaron los botes salvavidas, las áreas técnicas, los conductos de ventilación. Nada. A medida que pasaban las horas, el miedo se transformó en terror. Mi madre colapsó cuando el jefe de seguridad sugirió la posibilidad de que Lucía hubiera caído por la borda. Mi padre, siempre tan compuesto, comenzó a gritar acusaciones contra la tripulación. Yo me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Esa tarde, el crucero regresó a San Juan de emergencia. Agentes del FBI subieron a bordo para investigar. Nuestras vacaciones soñadas se habían convertido en una pesadilla que apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un borrón de interrogatorios, lágrimas y frustración. El FBI estableció un centro de comando en uno de los salones de conferencias del hotel donde nos habían alojado en San Juan. Nos interrogaron por separado, una y otra vez. ¿Había mostrado Lucía algún comportamiento inusual? ¿Había mencionado a alguien específico que hubiera conocido a bordo? ¿Teníamos enemigos que quisieran hacernos daño? Lo que más me atormentaba era recordar la inquietud de Lucía durante el desayuno del día anterior. Cuando mencioné al FBI que ella había hablado sobre partes del barco donde los niños no deberían ir, los agentes intensificaron la búsqueda en las áreas restringidas del crucero. Salas de máquinas, bodegas de almacenamiento, conductos de ventilación. El quinto día después de la desaparición, un hallazgo perturbador. Encontraron el colgante de delfín que le habíamos regalado a Lucía en su último cumpleaños. Estaba en un rincón de la cubierta 4, cerca de una puerta que llevaba a las áreas de mantenimiento. La puerta requería una tarjeta de acceso del personal para abrirse. Se interrogó a todos los miembros de la tripulación que tenían acceso a esa área. Revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero curiosamente, las cámaras de ese pasillo específico no habían funcionado correctamente la noche de la desaparición. Al mismo tiempo, equipos de búsqueda rastreaban el océano en la ruta que había seguido el crucero. La posibilidad de que Lucía hubiera caído al mar, o peor, que alguien la hubiera arrojado, era demasiado horrible para considerarla, pero los investigadores debían explorar todas las opciones. 3 semanas después, sin más pistas y con presión creciente de las autoridades españolas, el caso dio un giro inesperado. Thomas Harrington, un camarero del crucero,
fue detenido. Había mentido sobre su paradero la noche de la desaparición y tenía antecedentes por exhibicionismo en Florida 2 años antes. Las esperanzas de encontrar respuestas se dispararon, pero la alegría duró poco. Las pruebas contra Harrington eran circunstanciales. Sí, había mentido, pero solo porque estaba en el camarote de otro miembro de la tripulación, violando las políticas de la compañía. Su coartada fue confirmada por 3 testigos. Una semana después, fue liberado. Mi madre comenzó a tomar ansiolíticos para poder dormir. Mi padre, obsesionado con encontrar respuestas, contrató investigadores privados que no lograron más que el FBI. Yo me hundí en un silencio profundo, culpándome por no haber estado más atento esa noche. 2 meses después de la desaparición, el FBI catalogó oficialmente el caso como abierto pero inactivo. Sin cuerpo, sin confesión, sin sospechosos claros, las pistas se habían agotado. Nos dijeron que regresáramos a España, que continuáramos con nuestras vidas mientras ellos mantenían el caso abierto. ¿Cómo continúas tu vida cuando una parte esencial de ella ha sido arrancada? Regresamos a Valencia en septiembre. Nuestra casa, antes llena de risas y música, se convirtió en un mausoleo. La habitación de Lucía permaneció intacta, sus muñecas, sus libros, su ropa, todo esperando un regreso que en el fondo sabíamos que nunca ocurriría. Mi padre se sumergió en su trabajo, tomando casos uno tras otro, como si quisiera ahogar su dolor en expedientes legales. Mi madre alternaba entre periodos de aparente normalidad y profundos episodios depresivos. Yo intenté volver al instituto, pero los susurros, las miradas de lástima y las preguntas incómodas de compañeros y profesores me resultaban insoportables. En diciembre de ese año, 4 meses después de la desaparición, mis padres anunciaron su separación. No hubo gritos ni acusaciones, solo un silencio devastador y la comprensión mutua de que su matrimonio no había sobrevivido a la pérdida de Lucía. Pasé los siguientes años moviéndome entre la casa de mi madre en Valencia y el nuevo apartamento de mi padre en Madrid. Terminé el bachillerato sin destacar. Entré en la universidad para estudiar Derecho por insistencia de mi padre, pero abandoné después del primer año. En lugar de eso, me inscribí en un curso de criminología. Si no podía encontrar justicia para Lucía, quizás podría ayudar a otras familias a encontrarla para sus seres queridos. Durante esos años, mantuve contacto regular con el agente especial Richard Morales, el oficial del FBI asignado al caso de Lucía. Cada pocos meses le llamaba para preguntar si había novedades. La respuesta era siempre la misma. Lo siento, Carlos, no hay nada nuevo que reportar. Hasta que un día, 7 años después de la desaparición, recibí una llamada que reavivó todas las heridas que había intentado cicatrizar. Era un jueves por la tarde de marzo de 2011. Acababa de terminar mis clases en la Academia de Criminología cuando mi teléfono sonó. Número desconocido, prefijo internacional. «Hola», contesté, preparándome para colgar si era algún teleoperador. «¿Carlos Domínguez?» La voz al otro lado era de una mujer, con acento caribeño. «Sí, soy yo. No diré mi nombre. Trabajé en el Caribbean Princess en 2004. Conozco información sobre tu hermana». El tiempo pareció detenerse. Me apoyé contra la pared para no caer. ¿Qué sabes sobre Lucía? Mi voz temblaba. No puedo hablar por teléfono. Hay personas que aún me vigilan. Te enviaré un correo electrónico con una dirección. Ven solo. Antes de que pudiera responder, colgó. 15 minutos después, recibí un email desde una cuenta anónima. Una dirección en Santo Domingo, República Dominicana. Y una fecha. 15 de abril, 2 semanas después. Mi instinto me decía que era una trampa, o quizás alguien cruel jugando con el dolor de nuestra familia. Llamé al agente Morales del FBI inmediatamente. «Carlos, esto suena extremadamente sospechoso», me advirtió después de escuchar mi relato. «Podría ser alguien buscando dinero, o peor». «Pero ¿y si realmente sabe algo? Han pasado 7 años sin una sola pista concreta».
Si decides ir, que no recomiendo, no vayas solo y mantente en contacto constante conmigo. Esa noche llamé a mi padre. Después de escucharme en silencio, suspiró profundamente. «Iré contigo», dijo finalmente. «No discutas, Carlos. No te dejaré enfrentar esto solo». 2 semanas después, aterrizamos en Santo Domingo. La ciudad bullía de vida y color, en marcado contraste con el propósito sombrío de nuestra visita. La dirección nos llevó a la zona colonial, el distrito histórico. Era una pequeña cafetería llamada El Rincón del Olvido, un nombre que parecía una broma macabra dadas las circunstancias. A las 2 p.m. exactamente, entramos al local. Una mujer de unos 50 años, con cabello canoso recogido en un moño, nos miró desde detrás del mostrador y asintió levemente. Esperó a que el último cliente saliera antes de cerrar la puerta con llave y bajar las persianas. «Carlos y Roberto Domínguez», dijo. No era una pregunta. «Soy Marcela Vega. Fui supervisora de limpieza en el Caribbean Princess durante 12 años, incluido 2004. Nos condujo a una habitación trasera que funcionaba como oficina y almacén. De un cajón cerrado con llave, extrajo un sobre manila desgastado. He mantenido esto oculto todos estos años. Tenía miedo. Aún lo tengo». «¿Miedo de qué?», preguntó mi padre, su voz tensa. «De la compañía. De lo que podrían hacerme si descubrieran que sé lo que pasó realmente». Abrió el sobre y extrajo varias hojas de papel, copias de informes de mantenimiento, registros de acceso y, lo más perturbador, fotografías de cámaras de seguridad que supuestamente no funcionaban la noche que Lucía desapareció. La noche que tu hermana desapareció, yo estaba supervisando el turno de limpieza nocturna. Alrededor de las 2:30 am, una de mis empleadas, Rosario, me llamó por radio. Estaba alterada. Dijo que había visto a un oficial de alto rango del barco llevando a una niña medio dormida hacia la cubierta 2, un área restringida donde están las oficinas administrativas y algunas bodegas. Mi padre y yo nos inclinamos hacia adelante, conteniendo la respiración. Rosario reconoció a la niña por las fotos que ya circulaban entre el personal. Era Lucía. Inmediatamente reporté esto al jefe de seguridad, quien me aseguró que lo investigaría. Al día siguiente, cuando la desaparición se hizo oficial, esperé a que me llamaran para declarar. Nunca lo hicieron. Pero el FBI interrogó a toda la tripulación, protesté. A toda la tripulación que seguía a bordo cuando el barco regresó a San Juan, corrigió Marcela. 4 miembros del personal, incluido ese oficial, fueron desembarcados en San Martín, supuestamente por una emergencia familiar. Rosario y yo fuimos reasignadas a diferentes barcos de la flota una semana después. Señaló una de las fotografías. En ella, aunque borrosa, se distinguía a un hombre en uniforme de oficial llevando en brazos a lo que parecía ser una niña dormida o inconsciente. La fecha y hora en la esquina inferior. 15/07/2004, 02:47 am. «¿Por qué no llevaste esto al FBI?», mi padre preguntó, su voz mezclando incredulidad y furia. «Lo intenté. Contacté anónimamente al agente a cargo. Me dijo que sin pruebas concretas era solo un rumor. Cuando insistí, recibí una visita de 2 abogados de la compañía naviera. Me ofrecieron un ascenso y un bono sustancial para mantener la moral de la tripulación y no difundir rumores dañinos». «Aceptaste su soborno», acusé, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Tenía 3 hijos que alimentar y una madre enferma. Marcela bajó la mirada. «Acepté el dinero, pero guardé estas copias. Durante años he vivido con esta culpa». «Cuando vi en las noticias que te habías convertido en criminólogo, supe que era el momento de entregarlas a alguien que pudiera usarlas». Mi padre, siempre el abogado, comenzó a interrogarla meticulosamente sobre cada detalle. Nombres, fechas, ubicaciones precisas. Yo me concentré en las fotografías. En una de ellas, alcancé a distinguir parcialmente el nombre en la placa del oficial: Reynolds. «¿William Reynolds?», pregunté recordando vagamente el nombre de los informes
que había leído años atrás. Marcela asintió lentamente. El primer oficial del barco, la mano derecha del capitán. ¿Y dónde está ahora? Mi padre había sacado una libreta y anotaba frenéticamente. Ese es el problema. Después del incidente, fue transferido a la oficina corporativa en Miami. 2 años más tarde dejó la compañía. Desapareció. Algunos dicen que vive bajo otro nombre en algún lugar del Caribe. Salimos de la cafetería 3 horas después con el sobre de Marcela y más preguntas que respuestas. Esa misma noche, enviamos copias digitalizadas de todo al agente Morales. Su respuesta llegó al día siguiente. Esto cambia todo. No se muevan de Santo Domingo, voy para allá. Pero antes de que Morales pudiera tomar un vuelo, recibimos otra llamada que transformaría nuestra búsqueda una vez más. Si has llegado hasta aquí, te agradezco enormemente por escuchar esta desgarradora historia. Soy John Walker, y en Desapariciones Olvidadas nos dedicamos a dar voz a las víctimas y familias de casos que la sociedad ha olvidado demasiado rápido. Te invito a que dejes esta narración sonando mientras continúas con tus actividades diarias, o incluso mientras te preparas para dormir. Lo más importante de estas historias viene en los detalles, en esos pequeños momentos que al final resultan ser cruciales para entender toda la verdad. Si valoras este contenido, por favor suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Cada suscripción nos ayuda a investigar más casos, a iluminar más historias que permanecen en las sombras. Y ahora, continuemos con esta impactante historia. La llamada provenía de un número español que no reconocí. ¿Carlos Domínguez? La voz era joven, femenina, con un ligero acento sudamericano. Sí, ¿quién habla? Me llamo Daniela Reynolds. Soy la hija de William Reynolds. Mi corazón dio un vuelco. El apellido resonó en mi mente como un eco terrible. ¿Cómo conseguiste mi número? No importa. Lo que importa es que sé lo que estás haciendo. Sé que estás en Santo Domingo buscando información sobre mi padre y la niña que desapareció. Hice una seña a mi padre, quien inmediatamente comenzó a grabar la conversación con su propio teléfono. Daniela, necesitamos hablar con tu padre. Es importante. Mi padre está muerto. Su voz era plana, sin emoción. Se suicidó hace 3 años en Antigua, pero antes de hacerlo me dejó una carta y una caja con documentos. Creo que deberías verlos. Acordamos encontrarnos en el lobby de nuestro hotel al día siguiente. Pasé la noche en vela, debatiéndome entre la esperanza y el terror de finalmente descubrir qué había sucedido con Lucía. Daniela resultó ser una joven de unos 25 años, de complexión delgada y cabello negro. Sus ojos oscuros, hundidos en profundas ojeras, revelaban que tampoco había dormido mucho. Mi padre no era un monstruo. Fueron sus primeras palabras después de sentarse frente a nosotros en un rincón privado del lobby. Al menos, no creí que lo fuera hasta hace 3 años. Nos mostró la carta de suicidio, escrita a mano en papel de hotel. En ella, William Reynolds confesaba estar atormentado por los pecados del pasado y incapaz de vivir con la culpa de lo que permitió que sucediera. ¿Qué permitió que sucediera?, preguntó mi padre, su voz apenas un susurro. Daniela abrió una carpeta y extrajo varios documentos. Mi padre era el primer oficial del Caribbean Princess en 2004. Su trabajo era básicamente ser los ojos y oídos del capitán. Nada sucedía en ese barco sin que él lo supiera. Nos entregó lo que parecían ser registros internos de seguridad con el logotipo de la naviera y sellos de confidencial. La noche que tu hermana desapareció, mi padre estaba de guardia. Según estos registros, a las 2:32 am recibió una llamada del camarote médico. El doctor Richard Klein, médico jefe del barco, reportó que una niña había sido traída inconsciente tras caer aparentemente en una de las piscinas. Mi padre comenzó a temblar visiblemente. Las cámaras de seguridad muestran a un hombre llevando a una niña en brazos hacia el área médica a las 2:17 am, continuó Daniela. El hombre fue identificado como Gerald Morrison, un pasajero de primera clase, empresario británico.
¿Estás diciendo que este Morrison intentó ahogar a mi hermana?, pregunté, sintiendo una rabia fría expandiéndose en mi pecho. No exactamente. Según el informe del Dr. Klein, la niña no presentaba signos de ahogamiento, sino síntomas consistentes con una sobredosis de benzodiazepinas. En palabras simples, había sido drogada. Nos mostró el informe médico. En él, el Dr. Klein documentaba: paciente femenina, aproxim 9 años, inconsciente pero con signos vitales estables. Pupilas dilatadas, respiración superficial. Análisis preliminar de sangre sugiere presencia de sustancias sedantes tipo benzodiazepinas, sin signos de trauma físico o abuso. ¿Qué pasó después? Mi padre había recuperado parte de su compostura profesional. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Daniela hizo una pausa para tomar agua. Morrison era un cliente VIP de la naviera. Había gastado más de $1 millón en cruceros durante los 5 años anteriores. Cuando mi padre llegó a la enfermería, Morrison estaba allí con un abogado, también pasajero, llamado Frederick Chapman. Según los documentos que Daniela nos mostró, Morrison alegó haber encontrado a Lucía deambulando sola, aparentemente sonámbula, cerca de la piscina principal. Dijo que cuando intentó llevarla de regreso a su camarote, ella resbaló y cayó a la piscina. Él la rescató y la llevó inmediatamente al área médica. El Dr. Klein no creyó su historia, continuó Daniela. Los análisis mostraban niveles de sedantes demasiado altos para ser accidentales, y Lucía no tenía agua en los pulmones. Además, las cámaras de seguridad mostraban a Morrison siguiendo a Lucía desde el pasillo de vuestros camarotes, no encontrándola cerca de la piscina. ¿Y tu padre permitió que este hombre se saliera con la suya? La voz de mi padre era ahora puro hielo. Mi padre llamó al capitán, quien ordenó detener a Morrison discretamente mientras contactaban a las autoridades en el próximo puerto. Pero entonces recibió una llamada de la sede corporativa en Miami. El propio CEO de la naviera intervino. Nos mostró una transcripción de la llamada aparentemente grabada por el sistema de comunicaciones del barco. En ella, el CEO instruía al capitán y al primer oficial a manejar el incidente internamente para evitar un escándalo mediático que podría devastar a la compañía. Les ofrecieron dinero, concluí, sintiendo náuseas. Daniela asintió tristemente. $10 millones en compensación no declarada, transferidos a una cuenta en Islas Caimán. A cambio, el incidente nunca sucedió oficialmente. Pero, ¿qué pasó con Lucía? Mi padre estaba llorando abiertamente ahora. ¿Dónde está mi hija? Daniela bajó la mirada. Según las notas de mi padre, Lucía nunca se recuperó completamente. La sobredosis causó daño cerebral severo. Morrison y su abogado arreglaron su traslado discreto a una clínica privada en Saint Martin, donde falleció 3 días después. Fue enterrada bajo un nombre falso. El mundo pareció detenerse. 10 años de búsqueda, de esperanza, de incertidumbre, terminaban con esta horrible revelación. Mi hermana había muerto sola, lejos de su familia, víctima de la avaricia y la corrupción. ¿Por qué nos dices esto ahora?, pregunté finalmente, mi voz apenas audible. Porque mi padre no pudo vivir con esa culpa, y yo tampoco puedo. El dinero que pagaron fue depositado en un fideicomiso del que he sido beneficiaria todos estos años. Estudié en las mejores escuelas, viví en casas lujosas, todo financiado con el precio de la vida de tu hermana. Cuando descubrí la verdad, intenté contactar a las autoridades, pero las pruebas que tenía eran insuficientes. Las grabaciones originales habían sido destruidas, los testigos silenciados con ascensos o despidos. Llamamos al agente Morales inmediatamente. Voló a Santo Domingo al día siguiente y pasó horas revisando cada documento, cada fotografía, cada informe que Marcela y Daniela nos habían proporcionado. Tenemos suficiente para reabrir el caso, nos dijo finalmente. No será fácil. Han pasado 10 años, muchas pruebas físicas se han perdido
y enfrentaremos resistencia tanto de la naviera como probablemente de algunas personas dentro del FBI que ayudaron a encubrir esto. Pero lucharemos. 4 meses después de nuestro viaje a Santo Domingo, me encontraba en un pequeño cementerio en las afueras de Phillipsburg, San Martín. El agente Morales había logrado identificar la tumba donde Lucía había sido enterrada bajo el nombre falso de María García. La exhumación confirmó lo que ya sabíamos. Era mi hermana. Las pruebas de ADN fueron concluyentes. Después de 10 años, finalmente podríamos llevarla a casa. La investigación avanzaba lentamente, pero con determinación. Gerald Morrison había sido localizado en Londres, viviendo una vida de lujo aparente. Frederick Chapman, el abogado, había muerto de un ataque cardíaco en 2009. El Dr. Klein accedió a testificar a cambio de inmunidad parcial. Varios ejecutivos de la naviera fueron imputados por obstrucción a la justicia y complicidad después de los hechos. Mi madre viajó a Saint Martin para la exhumación. Fue la primera vez en años que la vi sonreír, a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Al menos ahora podemos despedirnos adecuadamente, continuó mi madre mientras observábamos la pequeña caja que contenía los restos de Lucía siendo cargada en el avión. Durante 10 años, me despertaba cada mañana preguntándome si ese sería el día en que la encontraríamos viva. El vuelo de regreso a España fue silencioso, cada uno de nosotros sumido en sus propios pensamientos. Yo no podía dejar de pensar en los últimos momentos de Lucía, asustada, confundida, rodeada de extraños en lugar de su familia. La rabia amenazaba con consumirme. Enterramos a Lucía en el cementerio familiar de Valencia una semana después. El caso había atraído la atención internacional y cientos de personas, muchas de ellas desconocidas, asistieron al funeral. Familias de otros niños desaparecidos nos abrazaron con lágrimas en los ojos. En su dolor, veían el suyo reflejado. En nuestro limitado consuelo de al menos conocer la verdad, encontraban esperanza. 2 meses después del funeral, recibí una llamada del agente Morales. Han detenido a Morrison en Londres, me informó. Está peleando la extradición, pero los británicos están cooperando plenamente. Tenemos un caso sólido, Carlos. La justicia avanzaba, aunque con la lentitud característica del sistema legal internacional. Mientras tanto, yo había decidido cambiar el rumbo de mi vida. Abandoné la criminología para estudiar Derecho, siguiendo finalmente los pasos de mi padre. Pero no para convertirme en un abogado corporativo como él, sino para especializarme en casos de personas desaparecidas y tráfico de menores. 1 año después de encontrar a Lucía, volví a recibir una llamada inesperada. Era Daniela Reynolds. Han congelado todas las cuentas vinculadas al fideicomiso, me dijo sin preámbulos. La fiscalía está rastreando cada centavo del dinero del encubrimiento. Lo siento, respondí, sin saber realmente si lo sentía o no. No lo hagas, es lo correcto. Te llamo porque necesito verte. Hay algo más que no te mostré en Santo Domingo. Nos encontramos en un café en Madrid. Daniela parecía haber envejecido años en los pocos meses transcurridos. Extrajo de su bolso una pequeña memoria USB. Mi padre mantuvo un diario personal encriptado. Me tomó meses descifrarlo después de su muerte. Contiene detalles sobre otros casos. ¿Otros casos? ¿Qué quieres decir? Lucía no fue la única, Carlos. Entre 2001 y 2006, hubo al menos 7 incidentes similares en diferentes cruceros de la naviera. Niños o adolescentes que desaparecían temporalmente, solo para ser encontrados desorientados, con síntomas de haber sido drogados. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Todos involucraban a Morrison? No todos. Diferentes pasajeros VIP, diferentes destinos, pero el mismo patrón: encubrimiento, compensación, silencio. Mi padre documentó cada caso porque sabía que algún día su conciencia no le permitiría seguir callando. ¿Por qué no me mostraste esto antes? Porque necesitaba verificar la información. Contacté discretamente a algunas de las familias mencionadas.
3 de ellas confirmaron haber recibido grandes sumas de dinero después de incidentes a bordo que involucraban a sus hijos. Firmaron acuerdos de confidencialidad. Le entregué la memoria USB al agente Morales esa misma tarde. 2 semanas después, el FBI formó un grupo especial de trabajo para investigar cada uno de los casos mencionados en el diario de William Reynolds. El juicio contra Morrison finalmente comenzó en octubre de 2015, casi un año y medio después de que encontramos los restos de Lucía. El proceso fue largo y doloroso. Tuvimos que escuchar testimonios gráficos sobre lo que había sucedido esa noche en el crucero. Morrison se declaró inocente, alegando que él solo había encontrado a Lucía ya drogada y había intentado ayudarla. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los registros de la tarjeta llave de Morrison mostraban que había entrado en áreas cercanas a nuestro camarote varias veces durante los días previos a la desaparición. Se encontraron transferencias bancarias vinculando a Morrison con 2 miembros de la tripulación que habían estado de guardia la noche del incidente. Y lo más damning, el testimonio del Dr. Klein, quien confirmó que Morrison había llegado a la enfermería con una niña inconsciente, insistiendo en que solo necesitaba descansar y oponiéndose inicialmente a análisis de sangre. Durante el juicio, descubrimos el verdadero horror detrás de la figura de Gerald Morrison, un depredador de niños con una larga historia de acusaciones que nunca llegaron a los tribunales gracias a su dinero e influencia. La investigación del Grupo Especial del FBI reveló conexiones con redes internacionales de tráfico y abuso infantil. En mayo de 2016, casi 12 años después de la desaparición de Lucía, Gerald Morrison fue declarado culpable de secuestro, administración de sustancias tóxicas con resultado de muerte y obstrucción a la justicia. La sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 3 ejecutivos de la naviera fueron condenados por su papel en el encubrimiento. El dinero del fideicomiso, los 10 millones que pretendían comprar nuestro silencio sin que lo supiéramos, fue confiscado y posteriormente, tras un largo proceso legal, entregado a nuestra familia. Decidimos crear la Fundación Lucía Domínguez, dedicada a ayudar a familias de niños desaparecidos y a financiar programas de seguridad infantil en cruceros y resorts turísticos. Hoy, 10 años después de encontrar a Lucía y 20 desde su desaparición, sigo luchando por la justicia. Me convertí en abogado especializado en casos de desaparición infantil. Trabajo con el FBI y otras agencias internacionales como consultor en casos similares. Cada niño que ayudamos a encontrar, cada familia que obtiene respuestas, aunque sean dolorosas, es un pequeño tributo a la memoria de mi hermana. Mi madre finalmente encontró algo de paz. Volvió a enseñar música, su pasión antes de la tragedia. Mi padre nunca se recuperó completamente. El peso de no haber podido proteger a su hija lo consumió lentamente. Falleció de un ataque cardíaco hace 3 años. En cuanto a Daniela Reynolds, utilizó su parte de la compensación financiera para crear un programa de vigilancia independiente en cruceros, enfocado en la protección de menores. Su valentía al enfrentar el legado oscuro de su padre ha salvado innumerables vidas. El Caribbean Princess fue retirado del servicio en 2018, desguazado en un astillero de Turquía. La naviera, tras cambiar de nombre y dirección, continúa operando, aunque bajo un escrutinio mucho más estricto. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Lucía, visito su tumba en Valencia. Le llevo margaritas, sus flores favoritas, y le cuento sobre los niños que hemos ayudado a encontrar, sobre las familias que han obtenido respuestas gracias a su caso. A veces, en mis sueños, veo a Lucía como sería ahora, una joven hermosa de 29 años, quizás una artista o una maestra como nuestra madre. En esos sueños, me sonríe y me dice que está orgullosa, que todo lo que hemos hecho ha valido la pena. Y aunque el dolor nunca desaparece completamente, he aprendido a vivir con él. He aprendido que la justicia, por tardía que sea, puede traer algo de consuelo.
que la verdad, por terrible que sea, es preferible a la incertidumbre eterna. Porque detrás de cada desaparición hay un rostro, un nombre y una historia que el mundo no puede olvidar. Queridos oyentes, soy John Walker, y esta ha sido la desgarradora historia de Lucía Domínguez y la incansable búsqueda de su hermano Carlos para encontrar la verdad. Si esta historia te ha conmovido, te pido que la compartas. Porque cada vez que estas historias se cuentan, mantenemos viva la memoria de aquellos que ya no están con nosotros y ayudamos a prevenir que estas tragedias se repitan. En Desapariciones Olvidadas, creemos firmemente que ninguna víctima debe ser olvidada, ninguna familia debe quedar sin respuestas y ningún culpable debe quedar impune. Te agradezco profundamente por haber permanecido hasta el final de esta narración. Tu tiempo y atención son el mayor regalo que puedes dar a estas historias y a las familias que las viven. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas ahora. Y si conoces algún caso que crees que deberíamos investigar, déjalo en los comentarios. Esta es la misión de Desapariciones Olvidadas: dar voz a quienes ya no pueden hablar por sí mismos y asegurarnos de que sus historias nunca sean olvidadas. Hasta nuestro próximo encuentro, recordemos que detrás de cada desaparición hay un rostro, un nombre y una historia que el mundo no puede y no debe olvidar.